Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos aquí. La comunidad de Red Libresco les da la bienvenida. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a una escritora maravillosa que nos acompaña esta tarde para charlar sobre su libro El murmullo de las abejas, libro con el cual iniciamos nuestras lecturas durante este 2021. Sofía, gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio libresco. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Sofía? Encantada de estar con ustedes, Brice, anticipando desde hace mucho esta reunión. Y bueno, ya se llegó, aquí estamos, feliz. Gracias, Sofía. Gracias por darte el tiempo para charlar con tus lectores sobre tu libro. Agradecemos también a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live. Les comento que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y posteriormente estaremos leyéndolas mediante avanzamos en esta charla. Sofía, pues antes que nada, me gustaría presentarte a los muchachos, también para todas las personas que nos están viendo. Tenemos por aquí a Selene, tenemos a Binadab, tenemos a Marta, Ofelia, Elú, Ulises y Corazón. Gracias a todos, compañeros. Ellos son miembros de Red Libresco. Ellos nos están acompañando en las lecturas mensuales. Y para las personas que nos están viendo, si quieren unirse a las lecturas, próximamente tenemos 3 lecturas muy interesantes con las cuales pues, nos van a poder acompañar en la página de Facebook. Encuentran toda la información. Sofía, me gustaría felicitarte por este libro, esa maravillosa lectura entrañable, de verdad, que nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo enojar, nos dio un revuelo en las emociones, la verdad, cuando lo estábamos leyendo, pero aún así disfrutamos muchísimo esta gran lectura y para las personas que nos están viendo y que no han leído este libro, déjenme les comento rápidamente que este es un libro que nos habla sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, la familia, las tradiciones, las leyes como la reforma agraria, la condición humana y muchísimas otras temáticas, ¿no?, que aborda este libro, pero todo esto tiene como telón de fondo la Revolución Mexicana. Y algo también muy interesante es que se mencionan las enfermedades que marcaron eh, la historia, como lo es la gripe española, que fue una pandemia que azotó al igual como lo que estamos viviendo ahorita. Y para nosotros fue así como muy acertadas las descripciones que mencionas en el libro. O sea, mira, es que todo esto está pasando y la gente igualito, ¿no? Entonces, yo creo que fue un gran tema de discusión durante el análisis. Sofía, también me gustaría comentarte que esta historia se narra a partir de la llegada de Nana Reja y Simonopio a la familia de Hacendado de los Morales, y es a partir de ahí, ¿no?, donde se despliega toda esta trama de la historia que está buenísima y que vemos que a partir de ahí la historia pues ya cambia, ¿no? Cambia el destino de la familia Morales, cambia para bien. Y una vez que terminas de leer este libro, no sé si a mis compañeros, pero a mí me pasó, una vez que terminas de leer el libro, es así como imposible no sentir lo tuyo, que es una historia tuya, porque te hace recordar, a mí me hizo recordar a mis abuelos, que ellos labraban la tierra con sus manos y que se batían para poder sacar adelante a la familia tal y como lo hizo el personaje de Francisco Morales. Y otra cuestión es que también es una novela muy sensorial, porque es imposible no leer la lavanda de esta de Lupita, de la ropa, ¿no? Entonces, yo cada vez que ella mencionaba una Lupita, lavanda, decía ella. Otra cuestión también fue la miel, o sea, olías la miel de Simonopio, olías los huertos de naranja de Francisco Morales. Entonces, es una historia maravillosa que definitivamente, aunque vivas en otro lugar, aunque no seas en México, te llega demasiado y la haces tuya porque hace que te identifiques totalmente con los personajes y con la historia como tal. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Si quieren dejar algún comentario, pueden dejarlo en el chat y posteriormente los vamos a estar leyendo. Antes que nada, Sofía, me gustaría que nos comentaras cuál es el murmullo de Sofía Segovia. Cuéntanos, por favor, háblanos un poco de ti, de cómo empezó esta carrera en el mundo maravilloso de los libros.
Qué interesante que lo pongas así, porque yo sí creo que todos tenemos algo que nos habla, algo muy profundo que nos habla, que es un mensaje súper privado y a veces que la vida opaca, ¿no? Que no nos deja oír lo que nosotros tenemos dentro. Y yo sí me tardé, aunque desde niña sé que me gustaba mucho escribir y leer. Antes que escribir sabía leer y me acuerdo no saber escribir ni leer y desearlo. Entonces sí es algo que ha sido algo demasiado importante en mi vida, este interés por leer y escribir. Pero siendo de Monterrey, una ciudad que no se distinguía, sobre todo en aquella época, por su arte por la producción de arte y por el consumo del arte, la apreciación del arte, pues no había librerías acá y entonces yo no conocía a ningún autor, no sabía que alguien de Monterrey podía soñar con ser novelista. Y sí escribo yo muchos cuentos de niña, pero de todas maneras, pues es que la vida te llena de ruido, te llena de exigencias, había que escoger qué estudiar. Y yo escogí estudiar comunicación porque dije, a mí me gusta escribir, yo sé que soy buena para escribir, entonces voy a estudiar comunicación. Pero no es sino hasta el año 2000, cuando yo iba a cumplir 35 años, imagínate, que se iba a acabar el mundo cuando anuncian, ahí viene el año 2000 y anuncian el fin del mundo, que yo dije, a ver, alto, silencio, ¿qué has hecho con tu vida? Si tuvieras que entregar las cuentas de tu vida, ahora que se va a acabar el mundo, no que yo de verdad creyera, pero ¿qué tendrías para mostrar? Y yo, bueno, pues mucho, porque yo ya tenía mi familia, mi marido, mis hijos, mis papás, mis hermanos. O sea, tenía una buena entorno, soy buena ciudadana, he participado en muchos proyectos, he escrito obras de teatro, he coordinado campañas políticas, he hecho muchas cosas. Pero entonces me pregunté, fíjate lo que es escuchar un poquito más allá, que es pero de lo tuyo, ¿qué has hecho? Lo tuyo que no tenga que ver con nada más contigo, ¿qué has hecho? Y dije, bueno, ¿y qué es lo tuyo? Lo tuyo, ¿verdad? Lo tuyo que no tiene que ver con nadie más. Y dije, son los cuentos que escribía. De niña, de jovencita, todavía en la carrera, son los cuentos que escribía yo. Eso era lo que a mí me daba más alegría. Y entonces dije, bueno, escuché ese murmullo y empecé a escribir. Bueno, busqué una manera de escribir. Ya había aquí en Monterrey, ya había librerías y ya había taller de creación literaria. Y entonces empecé a escribir mi primera novela en el año 2000. Y sí, empecé a creer que sí, ese es el sueño. Aquí sí se puede ser novelista. Se puede ser novelista donde sea, ¿no? Todos tenemos derecho a soñar donde sea que estemos. Sofía, Sofía, ¿cuál fue tu primer novela? ¿Nos recuerdas? Mi primera novela es Noche de Huracán, que después se publicó 16 años después como Huracán. Ok. Así es que Sofía, también hay que tener mucha paciencia en esto. claro, claro. Sofía, ¿qué ha sido lo más difícil desde que comenzaste tu carrera como escritora? Pues primero, convencerme a mí misma de que yo tenía derecho a soñar con esto definitivamente. Y después, ¿sabes qué? Y creo que esto también ha evolucionado mucho, pero cuando yo mandé Noche de Huracán a las editoriales nacionales, o sea, en el 2003, cuando la terminé de corregir pues sigo esperando respuesta, o sea, nadie me respondió. Y yo creo que tiene mucho que ver porque otra vez lo sentí con el murmullo de las abejas, pero creo que pude sobrepasar eso porque en la primera ocasión que mandé en Noche de Huracán,
pues era, en el 2003, era en formato impreso, dentro de un sobre, con remitente, que decía, esta mujer es de Monterrey, ¿no? Y la segunda ocasión, ya con el murmullo de las abejas, en el 2013, que la terminé, cuando la mandé, ya era era online, por email, ¿no? Y ya no tienes que decir de dónde estás escribiendo. Yo sí creo que esos años sirvieron para que también México evolucionara un poco en cuanto a cómo afecta hasta la geografía, o sea, dónde estás tú y qué quieres hacer donde estés, ¿no? Escribir, no, como que era algo muy centralizado. Había lugares, había que estar en la Ciudad de México, por ejemplo. Y entonces yo creo que eso fue lo más difícil porque tuve que tener mucha paciencia y todavía persistir, ¿no? Con mi segunda novela muchos años después, porque pues la primera dejé pasar muchos años entre que esperaba y que desesperaba. Con el murmullo dije, voy a ser fuerte, voy a volver a insistir y ahora no voy a dejar que me digan, no, es más, no que me digan que no, sino que me dejen en silencio, ¿no? Y entonces eso fue lo más difícil que he tenido que hacer, que es volver a intentar y ahora sí vencer esto y me parece que ahora los autores de todo el país estamos intentando romper este centralismo que sí imperaba en ese entonces. Sofía, ahora sí, cuéntanos dónde y cómo surge la inspiración para escribir el murmullo de las abejas. Bueno, tiene que ver un poco con el tema anterior, esto de romper el centralismo, porque el centralismo también rige la historia oficial, la historia con mayúscula, ¿no? Como lo que se cuenta se decide en el centro, y entonces, por ejemplo, yo no sé ustedes que están en el noroeste si sienten lo mismo, pero nosotros en el noreste definitivamente sentimos que no estamos en los libros de historia. O sea que México nada más cuenta unas cuantas cosas selectas y las cuenta de manera tan simplona que casi casi pues el país se siente incompleto porque pues quedamos muchísimos, aquí en Monterrey, por ejemplo, quedamos muchísimos, pues nunca estamos en los libros de historia y es una sensación muy extraña porque ¿qué tal si entonces no pertenecemos? O nada sucede en la historia aquí en Monterrey, nada sucede, nada nos afecta, es un problema y entonces inspirada en esa cuestión que me molesta mucho y que creo que es peligrosa y que creo que nos hace daño, no nada más en el noreste, sino a todo el país, porque no se ve completo y no se entiende completo, es que dije, yo quiero decirle a Monterrey, esa fue que sí tiene historia, que sí le cambia el destino, todas las decisiones políticas que suceden en este país. Y entonces dije, qué mejor que contar esta historia que yo conocía íntimamente, porque mi familia fue de Linares, y contar, por ejemplo, algo tan sencillo como antes se sembraba caña de azúcar y ahora se siembran naranjos. Y es algo súper importante porque la gente de aquí en Monterrey cree que la zona citrícola de la cual nos sentimos muy orgullosos, pues tiene todas las generaciones para atrás, ¿no? Y no, es súper reciente y fue a partir de pues una estrategia para salvar el campo a como diera lugar, ¿no? Y aquí había caña de azúcar y bueno, yo quería, entonces dije, voy a contar esa historia. Y entonces voy a contar cómo la reforma, la revolución cambia no nada más esta región, sino todo el país. O sea, hay un antes y un después de una guerra en la que nos matamos unos a otros, ¿no? No podemos nada más decir ya, borrón y cuenta nueva. Hay algo que sucede
cuando un país se pelea entre sí mismo. Y resulta que comprendí que entre Linares y Monterrey, ese antes y después, se nota con, pues con especial claridad, ¿sí? Porque Linares antes era la ciudad fuerte de la región y al terminar todo eso, Monterrey surge como la ciudad fuerte, porque finalmente lo que fortalecen a las ciudades y todo es la gente, ¿no? Y Monterrey, bueno, pues era una ciudad menor que ya empezaba con la industria, pero finalmente cuando se fortalece mucho más es cuando sucede todo esto, este éxodo del campo a la ciudad, la gente que abandona el campo y va a la ciudad y se empieza a poblar más. No es una ciudad nueva, es una ciudad muy antigua, pero que no había logrado encontrar su crecimiento, ¿no? Y a partir de esto lo hace, pero lo hace olvidando que fue a partir de algo muy doloroso, porque toda la gente de Monterrey, pues viene del campo. O sea, tenemos que entender esto, que las ciudades, sí, pues puede que ahorita también todos aquí en Monterrey digamos, es que aquí Monterrey ha sido eterna o tenemos aquí, todos somos regios y hemos siempre sido regios. Y resulta que no, que hace una o dos generaciones todavía teníamos lazos con el campo, ¿no? Y me parece a mí eso también muy importante para entender mejor México, porque esto es algo que 110 años después sigue sucediendo, este éxodo del campo a la ciudad. La gente sigue llegando a las ciudades, yéndose de su tierra, ¿no? Y, este, y, y, y es algo demasiado importante porque tenemos que entender que sí importa lo que sucede. Todo importa, ¿no? Y tiene un peso y nos puede cambiar el destino absolutamente. Y entonces aquí en Monterrey yo dije, yo quiero ir a contar que la historia de Monterrey es una historia de perdedores. Y ahí voy, porque la revolución se cuenta a partir de los puros ganadores. O sea, todos ganamos, y se cuenta de manera tan simplona que nunca nos preguntamos, bueno, entonces, ¿quién perdió? Porque todos se peleaban contra todos y no sé qué. No, es que contra Porfirio Díaz, sí, pero Porfirio Díaz se fue, ¿no? 6 meses después de que empezó la guerra, Porfirio Díaz ya no estaba aquí. Y entonces todas estas cuestiones de, a ver, esta es una guerra que no entendemos muy bien. Y no entendemos además que no es como que le sucedió a alguien más. No, nos sucedió a nosotros. Hoy en carne propia nos sucedió porque no estamos donde estaban nuestros abuelos. Estamos en otro lugar. ¿Por qué? Porque tuvimos que huir de algún modo, sobrevivir a hambre o guerra. Y no hay más, ¿no? Y entonces la historia de Monterrey es una historia de perdedores. Y es la historia de la familia Morales, que no es la historia de mi familia esa en particular, pero yo sé que es algo que mi familia también pasó. Esto de perder, perder la tierra, perder la vocación, perder las tradiciones, perder lazos de amistad o familiares, perder la noción que tienes de ti y tener que ir a un lugar nuevo, a empezar de cero, sin saber cómo te va a ir. O sea, entonces hay gente que me dice, no, no somos perdedores. No, no, porque la gente valiente se levanta, pero perdimos todo eso. Y todo eso duele mucho. Y si no lo recuerdas, lo traes arrastrando. No lo pasaste de recuerdo a la siguiente generación. Mi generación ya no recuerda que viene del campo, por ejemplo, aquí en Monterrey. Pero a mí me parece muy importante saber quiénes somos por completo. Y quienes somos, no somos nada más ahorita en lo que viven nuestras células, nuestra carne, ¿no? Lo que somos viene de una cadena de sucesos del pasado que nos tienen aquí en este momento y que bueno, entre revolución, reforma y
pandemia aquella de 1918, pues tenemos que darnos cuenta además que somos un milagro, ¿no? Aquí estamos. Y esa fue la Sofía. inspiración. Ok, ya que mencionas esto, me gustó mucho y hay que destacar, yo creo, esta parte porque yo personalmente me gusta mucho cuando los escritores explotan todo lo que tienen a su alrededor, cuando escriben del lugar de donde son originarios, porque es una manera de que nos permiten a nosotros como lectores conocer más, pues, de sus ciudades, de dónde vienen. En ese caso, yo, por ejemplo, no sabía y les comenté en el análisis que la cerveza Carta Blanca era originaria de ahí, que Marilú Treviño, o sea, yo no la conocía y la conocí en tu libro y la adoré, o sea, una artista muy talentosa y así, ¿no? Muchos detalles que tú vas conociendo y que hace que la lectura de verdad es un toque maravilloso que le da. ¿Por qué? Porque te dan literatura, te dan parte de la geografía del lugar de donde tú eres originaria, que es de Monterrey, y así sucesivamente. Y al principio yo te comentaba, Elú, que es de España, ella al principio cuando estaba leyendo decía, a ver muchachos, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Porque te pegaste demasiado también al lenguaje, o sea, es extraordinario la forma de cómo lo llevas en tu libro. Y si me permites, quiero darle el espacio a Elú para que nos cuente esa experiencia. Adelante, Elú. Hola, Hola. pues para mí fue un show encontrar porque había cosas que no entendía, ¿no? Y tenía que coger una enciclopedia y empezar a buscar. Entonces, claro, me dice, esto, pues significa esto. Entonces, sí, poquito a poco fui entendiendo lo que tú querías ir diciendo. Y lo que sí de no conocer a ningún personaje actual o Fidio Díaz, yo no lo conocía. Y entonces me estuve buscando enciclopedias, quién era este señor, quién era Pancho Villa, quién era Zapata. Ya me metí en vuestra historia, ¿no? Y ya me picó la curiosidad a ver quién eran esos personajes que yo lo había oído en las películas, Pancho Villa, Viva Libertad y no sé qué, pero no sabía quién realmente había significado la Revolución Mexicana, que porque Porfirio Díaz se fue a Francia, que murió en Francia. Entonces, todas esas cosas has sido tú quien me has hecho a mí meterme en vuestra historia, ¿no? En tener curiosidad en vuestra historia. Mi hijo, ¿no? Yo me quedaba así y yo le decía a Ulises, dice, digo, esta escritora no ha escrito bien, digo, porque no es mi hijo, es mi hijo, ¿no? Y me quedaba así un poco pillada. Y era, hasta que ya entendí que era vuestra forma coloquial de decir las cosas. Sí. Pero te tengo que darte las gracias porque me has hecho querer saber más cosas de vuestro país, de México. Ay, pues qué bueno. Ahora nada más que se nos vaya el cobicho para que puedas venir a visitar, de verdad. Y no Bueno, el pico. sí, no sé a dónde voy a ir, si a Sinaloa o a Capital, no sé a dónde voy a ir. Hombre, también tenemos un viaje planeado entre todos irnos, ¿eh? Así que tenemos ahí planeado unirnos, juntarnos todos. Vale, pues ya Muy está. bien, muchas gracias, Lu. Bueno, pues voy a leer algunos comentarios. Tenemos a Gabriela de la Rosa, que ella también es miembro de Red Libresco. Dice, me encantó tu libro, Sofía. Yo no puedo estar en ese momento, pero me encantó la historia. Saludos. ¿Qué fue de Simonopio? Ella te hace esta pregunta, pero ahorita te la va a contestar Gabriela. Dice Bueno, Luna Runner, dice, y sentías cada emoción que ellos sentían, refiriéndose a los personajes. Luna Runner también dice, debo decirte, Sofía, que no sabía nada de tu libro, solo tenía muy buenas referencias y decidí leerlo y créeme, me sorprendiste, me llegó a flor de piel, gracias por tan magistral obra. Cristina Luna dice, gracias por tu sencillez, Sofía, yo estoy encantada con tu forma de escribir. Muchísimas gracias, chicas. Sofía, si quieres comentar algo a las chicas que nos están escribiendo. no, pues muchísimas gracias por abrir el libro, ¿no? Abrir el libro es como abrir una invitación y yo lo agradezco muchísimo, pero además agradezco muchísimo la voluntad del lector de sentir a los personajes y esa ya
sí es mi trabajo, pero también es su buena voluntad. O sea, creo que un lector pone con su lectura creativa toda su buena voluntad para irse en ese viaje, ¿no? Y dejarse llevar a donde quiera que los llevan los personajes. Sí son personajes que fueron creados para ser sentidos, por eso tienen sus puntos de vista e invitan a no nada más mirarlos, sino sentirlos. Y entonces, pero yo entiendo que yo pude tener esa intención y ese esfuerzo, pude haberlo invertido en eso, pero de todas maneras yo sé que depende de ustedes los lectores leer con el corazón, porque esta novela la verdad sí la escribí con el corazón bueno, pues me parece a mí que un libro es donde se puede dar una gran comunión en mentes lejanas, ¿no? Y sobre todo en corazones. Gracias por sentir el murmullo de las abejas. Gracias a ti, Sofía, por regalarnos esta historia. Sofía, algo muy peculiar de tu libro son los nombres. Simonopio, que no existe, ya porque lo buscamos y no. Otro nombre peculiar por ahí está Emigdio, está Sinforosa y también está Locadio, que son nombres, bueno, a mí me recuerdan de la edad de mi abuelo, ¿no? Por allá, Eulalio, que él tenía un amigo que se llamaba Eulalio, entonces me recordó mucho, ¿no? A esa época de mi abuelo, tu lectura, pero siento que estos nombres son muy antiguos y evocan fuerza, evocan grandeza, y Simonopio pues también evoca eso, ¿no? En tu libro. Entonces, cuéntanos cómo se te ocurrió, de dónde viene el nombre de Simonopio y por qué elegiste ponerle Simonopio. Bueno, el nombre de Simonopio tiene su historia y la historia empieza en que la nana Reja necesitaba un nombre porque el niño estaba pues ya desahuciado, ¿no? Y necesitaba un nombre porque había que bautizar al niño y la nana Reja vino acá a mi archivero a buscar un nombre porque sí quería yo un nombre, sí creo que los nombres son especiales, aunque digo, y tienen su fuerza, ¿no? Y entonces, aún para los personajes secundarios, quizá empezaron con algún otro nombre y después se los cambié, porque no creía yo que tuvieran esa fuerza, pero Simonopio viene de una anécdota de mi abuelo. Una vez fui a dar una conferencia, ya publicado el libro, fui a dar una conferencia en la Universidad de Monterrey y una maestra de literatura me preguntó, así como más bien me reclamó, que había ido a buscar a la enciclopedia de los nombres, el nombre de Simonopio, y que no lo había encontrado, que no existe. Y le dije, pues no, no existe, es que mi abuelo, que era de Linares, en su hacienda vivía una familia y el hijo de la familia, un día él se enfermó y mi abuelo fue y lo curó con un sinapismo. Y entonces la anécdota va de que, y es lo único que sabemos, es que mi abuelo curó a Simonopio con un sinapismo. Y entonces siempre nos daba mucha risa el nombre de Simonopio y la aliteración esta de Simonopio, sinapismo, se nos hacía algo así como muy, pues, muy literario. Y entonces, y ya, es todo. Pero cuando vino la nana Rex, dijo, Simonopio. Yo todavía pongo a los otros a los otros personajes a decirle, no, que tratan de disuadirla y ella quiere Simonopio. Y entonces le dije, y esa es la historia del nombre de Simonopio, viene de este apodo que mi abuelo le dio a un niño de su hacienda. Me dice, sí, porque de seguro es apodo, sí, yo creo que viene de Simón. Me dice, pues busqué el nombre de Simón en la enciclopedia de los nombres y resulta que Simón quiere decir en hebreo el que escucha. Y para mí eso fue muy impactante porque Simonopio se convirtió en este personaje que empieza de bebé y que va creciendo y evolucionando en el que escucha. Y fue así como, bueno, los nombres tienen fuerza, ¿no?
Y entonces sí me parece a mí importante escoger los nombres en una novela. Y luego, bueno, pues todos los demás nombres los escogí de diferente manera. Los apellidos, bueno, son muy típicos de la región de Linares, esos apellidos. Y de hecho, cuando fui por primera vez a presentar la novela en Linares, me dijeron, esas señoras que se murieron ahí, una de esas ha de haber sido mi tía. O sea, por los apellidos, le dio un contexto a estos personajes de ficción como de realidad, de realismo, ¿no? Y luego otros personajes que los bauticé con nombres de gente que yo conocí en mi vida, como Leocadio y Soledad y pues diversos, Marilu Treviño, este, otros nombres así, Reja es el nombre de una mujer que yo conocí, que murió cuando yo tenía 3 años, pero la recuerdo absolutamente. Y entonces sí tienen este espíritu, y yo creo que este espíritu antiguo, pero también este espíritu de realidad, ¿no? Que traté de imprimir. Y luego hay otros que se llaman como sí se llamaban, porque algunos son históricos, ¿no? El Nicéforo Zambrano, era el gobernador de Nuevo León. Ciertos personajes que yo encontré en mis investigaciones de la historia y que los invité a estar acá, salpicaron también de realismo esta ficción. Entonces sí, Simonopio tiene ese nombre por una anécdota de mi abuelo, pero luego también tiene su capítulo, este capítulo que se llama Un sinapismo para Simonopio. Y es en total homenaje a mi abuelo, que decía haberle salvado la vida a un niño de su hacienda, ¿no? Y cómo Francisco le salva la vida a Simonopio, cree salvársela, ¿no? Pero luego Simonopio dice, bueno, es que no se debe de contradecir un acto de amor, porque parece que sí quema mucho el sinapismo de mostaza. Eso es lo que sé. Nunca me he puesto uno, pero sí sé. Oye, Sofía, y ahora que buscas, pones Simonopio en San Google y luego te dice, Simonopio es un niño abandonado y te cuenta ahí la historia de Simonopio, ¿no? Me dio mucha risa porque, o sea, prácticamente que tú lo creaste y ahí está. Ese No, sí, Simonopio es el único Simonopio. no, y fíjate que ha sido algo bien bonito porque alguna vez, ya 2, 3 veces ha habido, sobre todo, próximos padres que me dicen, es que yo quisiera ponerle Simonopio a mi hijo que van a hacer, pero mi esposa no me deja. Y le digo, bueno, la verdad, hazle caso a tu esposa, pero, el nombre que le pongan al niño, definitivamente, traten de mantenerlo conectado y enseñarlo a tener la sensibilidad con el entorno y a escuchar, y con eso tenemos, ¿no? El mundo será mejor si se nos llena de simonopios, aunque no se llamen simonopio. Pero sí sé que hay muchos perritos y muchos gatitos que ahora se llaman simonopio. Qué hermoso. Sofía, hablando de Simonopio, me gustaría leerte al final de cada lectura, siempre les pido a los compañeros que hagamos un ejercicio. Es un formulario con varias preguntas. Entonces yo les hice una pregunta de cómo percibían a Simonopio. Y aquí te van cómo lo perciben ellos. Dice, un ser mágico, un personaje místico, de luz, sensible, empático, leal, amoroso, tierno, un ser especial, una persona que no era de este mundo, sensible a los instintos, tierno y lleno de amor, muy seguro de quién es, un personaje que se da a los demás, va más allá de sí mismo para dar amor a los suyos ante todo. Enigmático, noble, astuto, capaz. Esas son algunas de la forma de cómo percibieron los lectores a este personaje de Simonopio. Te pregunto, ¿qué sientes al escuchar de cómo perciben tus lectores a tu personaje? ¿Es lo que tú esperabas cuando tú creaste a este personaje?
Sí, fíjate que al principio Simonopio iba a ser el compañero de Francisco Chico, pero se quedó con la novela, porque fui descubriendo precisamente todas esas características, cualidades que enlistaste ahí. Y lo que sucede es que para mí Simonopio se fue convirtiendo en este ser mágico que más que tener cuerpo de niño tiene alma de abeja. Y las abejas son eso. O sea, en realidad, una abeja entrega todo por el bien de su colmena, ¿no? Y va a proteger contra todo y va a ayudar a que todo el mundo esté bien. Todas estas cualidades que tiene Simonopio, inclusive las que parecen más mágicas, estas de ver, percibir el futuro, así a veces, así. Bueno, resulta que es que las abejas tienen estos ojos tan, y no estoy hablando en la ficción, estoy hablando en la realidad, tienen estos ojos tan especiales que ven la vida, ven el mundo en 360, o sea, lo ven como una esfera al mismo tiempo. Y al mismo tiempo ven hacia adelante, para atrás, para un lado y para el otro, para arriba y para todos lados, y al mismo tiempo pueden ver más allá del horizonte. Y entonces todas estas cualidades también Simonopio se fue haciendo de ellas. Esto de ver más allá del horizonte es ver un poquito el futuro. Y entonces esa es la cualidad, esa es la característica de Simonopio. Y entonces Simonopio absolutamente se convirtió para mí en un deseo, de tener a alguien así que me dijera, ahorita es momento de quedarte tranquila, ahorita es momento de correr, ahorita es momento, ¿cómo me gustaría tener a un Simonopio? ¿Cómo me gustaría que existiera Simonopio? Definitivamente. Entonces, con todo lo que dijeron, absolutamente sí. Nace como un personaje, nace ahí en el primer párrafo de la novela, pero se convierte en todo esto, le voy descubriendo todo esto, y nada es que no sea característica de abeja. Entonces, es algo que me encantó de Simonopio. Sofía, me gustaría abrir el espacio para que para dos preguntas de las personas que nos están acompañando en la sala. ¿Quién dice Sí. yo? Ofelia, adelante. Sí, yo vi, bueno, yo también me crié con un tío que tenía un apiario y sí miré que todas esas cualidades de las abejas las tenía Simonopio. Y además se me hizo como algo muy etéreo, una persona transparente, llena de amor. ¿En realidad estudiaste a las abejas para crear el personaje? Sí, fíjate que fue algo que fue sucediendo, porque al principio, originalmente en las primeras páginas, yo no me imaginaba que pues iba a haber abejas en la novela. O sea, porque yo voy escribiendo la novela, como voy descubriendo el camino, no la tengo toda planeada desde antes. Y entonces resulta que son las abejas las que se quedan con este niño, para ayudarlo a pasar la noche, que sobrevive a la noche, y se quedan con él. Y es la nana reja la que otra vez no nada más le impone el nombre al niño, sino que además se trae el panal, no nada más al bebé, ¿no? Y yo lo dejé ser porque me pareció muy interesante. Dije, a ver a dónde nos llevan y a dónde van las abejas. Y resulta que después, claro que comprendí que, claro que tienen que estar las abejas, porque sin abejas no hay naranjos, ¿no? Lo que sucede es que la nana reja y las abejas supieron antes que yo que tenían que estar en la historia. Y fue entonces un hallazgo muy interesante, porque digo yo que yo escribo con la tripa, o sea, con el instinto, con de verdad esta sensación de a donde me lleva el instinto. Y trato de no cuestionarlo tanto con el cerebro,
pero el instinto sí viene acá a hurgar en mis archiveros y mi información, o pide, hay que investigar sobre esto y sobre el otro. Entonces las abejas llegaron para quedarse y claro que tuve que ir investigando cada vez más y más y más, hasta que resultó que vi, y yo no sabía antes de empezar a invitarlas a la novela, y empecé a encontrar que estaban en peligro absoluto. Y entonces también su historia se fue transformando en cuanto a esto, ¿no? Hay gente que lee esta novela y dice, es que es conservacionista, tiene un sentido ecológico, pues no era la intención, pero realmente para cuando estoy terminando la novela y este reclamo, ¿no? De que quieres muchas naranjas, pero no cuentas las abejas, ¿no? Aquí si quieres contar las naranjas y te sorprende de lo pocas que hay, pero no cuentas a las abejas. Entonces creo que ahorita nos llega el momento de contar las abejas y me encantó cómo la ficción me llevó a admirar a las abejas en la vida real mucho más. Me parecen tan mágicas en la vida real como en la ficción. Adelante. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Adelante, Rafaela Vinedor. Hola, buenas tardes de nuevo. Sofía, antes que nada felicitarte porque que se escriba una novela aquí con esas características y aparte que sea una mujer es un gran logro, ¿eh? Y más por lo que ya comentaste de todo el centralismo que existe aquí en nuestro país. Ahora, estudiaste ciencias de la comunicación. ¿Cuál fue el motivo transicional de la comunicación, reporteril, por decirlo, de ciencias de la comunicación, a otro tipo de comunicación novelística escrita como la que tú nos estás Bueno, aportando? fíjate que muy rápido me di cuenta de que yo no tenía características de periodista. Ah, Eso sí, lo comprendí. Para empezar, porque es muy peligroso, aún en aquel entonces, eran los 80s, y sigue siendo, por diferentes motivos, sigue siendo muy peligroso ser periodista en este país. Y entonces como que dije, ni me gusta tanto eso, o sea, como que no me hace tan feliz y luego además es muy peligroso. Y no me hacía feliz, yo creo, porque no tengo características de periodista, o sea, aprendí muchísimo finalmente porque ahora lo aplico para mis investigaciones, la investigación que hago para las novelas. Pero para escribir como periodista hay que atenerse a los puros hechos fríos y ya. Y yo le ponía florecitas al asunto, o sea, por decirlo de algún modo, ¿no? Y entonces siempre era muy frustrante que me quitaran ciertas cosas, los maestros o lo que sea, pero nunca nadie me dijo, estas son características de novelista, o sea, hasta andas perdida, ¿no? Lo bueno es que siempre me mantuve escribiendo. Y no, como les contaba hace rato, fue que seguí yo escribiendo diferentes cosas porque me pedían, escríbenos una obra de teatro, escríbenos diferentes cosas. Pero no daba con la novela hasta que se iba a acabar el mundo en el año 2000. Y ahí no fue una transición, fue un abandono absoluto de todo lo demás. Y comprender que había encontrado lo mío. Sí, entonces, eso es, nada de transición, se va a acabar el mundo, reinvéntate. Y eso fue encontrar lo mío, ¿no? muy bien, gracias. Adelante, Elu. Elu tiene una pregunta, Adelante. pero no te oímos. ¿Ahora? Ahora sí. Oye, Adelante. ¿por qué ese final? Ese final a mí me descuadró. A mí me dejó, yo pienso, me quedé con la boca abierta. No, yo no esperaba ese final. Yo hubiese esperado ese final, pero que Francisco se hubiese encontrado con su novio, porque él tenía el rencor todavía de que a su novio lo había abandonado
y él estaba en paz, ya luego reconoció porque Sinopio hizo eso. Y entonces, que terminase como terminó, me descuadró. No esperaba ese final. ¿Por qué ese es el final? Pues es un final de cierto modo un poco abierto y no. Es abierto porque cortamos la historia cuando va en camino ya a encontrarse con Simonopio, ¿no? Esta es una novela, tiene sus toques de magia aquí o allá, desde el principio, en el transcurso, bueno, también al final. Y entonces hay que dejarlo ser. Y ahí es abierto de cierto modo, pero no, porque sí dice a dónde va a ir y sí dice quién lo está llevando. Y no quiero yo aquí, porque a lo mejor nos escucha gente que no ha leído el libro, y entonces toda la novela es el transcurso de Francisco Chico y es, digo, el trayecto, perdón, y y su manera de, a través de recordar, sanar el pasado. Hablando de lo que hablábamos hace rato de la memoria y los olvidos, que a veces se olvida porque duele, no se lo queremos seguir recordando porque duele. Francisco Chico es este símbolo de la amnesia, eh, la amnesia por la cual nos decidimos, ser amnésicos, olvidar lo que nos duele. Y ese es Francisco. Nada más que Francisco se levanta y va y emprende este trayecto hacia sus recuerdos y hacia sanar, quitarse los rencores, quitarse todo. Él ha vivido con estos grandes huecos porque no quiere recordar y se lo han permitido. Pero ahora él mismo, en lo que ya parece el final de su vida, se exige este ejercicio, ¿no? Se levanta y va en ese trayecto y va recordando poco a poco, hasta que llega y hasta sabe qué hacen las abejas ahí a su alrededor, sabe quién las mandó y sabe dónde está, ¿no? Y sabe que él va a ir allí a dar allá, donde abajo del puente, donde empezó la historia de las abejas, de la nana y de Simonopio, donde no pasa el tiempo. Y entonces él acepta esa invitación y confiado va detrás de las abejas y va a llegar y bueno, y ahí es lo que sucede. Y es un final que a mí me llenó de esperanza tremenda porque finalmente pues es la gran promesa que tenemos en la fe cristiana, por ejemplo, es que, es que siempre hay algo más, ¿no? Que esta misma vida donde estamos ahora es nada más, es un trayecto y vamos hacia otro plano de existencia. Entonces es algo así. Ese es ese final. Hola, Sofía. Bueno, pues muchas gracias por las dos preguntas. Algo que me gustaría resaltar también de tu libro, Sofía, es que es muy cómico, pero está muy bien manejado. En las partes serias, por ejemplo, te la hubieras traído. Bueno, partes como esa, ¿no? Que nos dieron mucha risa, pero cuéntanos cómo fue este proceso creativo para ti. Tú también estabas como nosotros. ¿Cómo fue? Sofía, adelante. Pues fíjate que primero fue la decisión de que si yo ya estaba contando una revolución tan diferente, porque estaba yo contando no la historia oficial de la revolución, que siempre hay un bueno y un malo, ahora estaba yo contando una historia que no se cuenta de la revolución, que es el punto de vista norestense, histórico de aquí en ese momento, pues también tenía que contar todo lo que encontrara que no se cuenta en la revolución. Por ejemplo, mujeres con nombre. Aquí hay personajes femeninos muy fuertes, muy importantes y tienen nombre, no son Adelita, ¿no? Y yo quería romper con eso de la revolución. Está Lupita, en alusión a la Adelita, ¿verdad? Pero bueno, y resulta que está Beatriz,
Y yo quería romper entonces, por ejemplo, con cómo se cuenta la revolución desde un solo género. Y luego dije, bueno, pues también desde un solo punto de vista, una sola ideología, no, ¿por qué no decir que mientras que como se cuenta, esa sí es una verdad, hay otra verdad que es la del noreste? Y entonces aquí lo que hice fue hacer que chocaran estas dos verdades que coexistieron al mismo tiempo en este país en 1910. Y entonces también dije, la epidemia, o sea, aquí en México, en el noreste, por lo pronto, era de una epidemia a otra epidemia, y luego, bueno, la influenza española. En el 2009 habíamos pasado por la de la H1N1, y a mí sí me impactó muchísimo el miedo de lo que iba a pasar, porque, bueno, los que leemos mucho, nos felicitamos mucho porque después decimos, ¿de dónde sé tanta cosa que no sé dónde? Bueno, es por haber leído tanto, ¿no? Y entonces en el 2009 yo dije, pues tuve mucho miedo que fueran a cerrar los países, que se hiciera una pandemia mundial, pues no se hizo, pero de todas maneras surgió ese miedo que me impactó. Y en el 2010 dije, pues tengo que contar la influenza española, sucedió durante la Revolución Mexicana, ¿por qué no se cuenta? No se cuenta. Y entonces ahí voy a investigar sobre esta epidemia. Y lo que sucede es que dije, qué barbaridad, o sea, muertes por la revolución y muertes por la pandemia, más y más muertes. Dije, ¿a dónde va a ir a dar esto? Y no, pues lo que sucede es que encontré el sentido del humor. Yo creo que heredamos de los abuelos, no lo inventé yo lo sé, lo heredo, lo heredamos los mexicanos, este sentido del humor que surge también cuando las cosas duelen más. Y yo creo que todos lo podemos reconocer. Y me sucedió algo bien curioso, porque de donde empiezo con alguien tenía que ser la primera en morir, y por qué no Mercedes Garza. Haz de cuenta que, haz de cuenta que estoy escuchando a mi abuelo, ¿no? Esta filosofía de, pues sí, pero le puso el tono a todo lo demás. Y de repente hubo un momento dado en que se me hace que durante el sepelio de Mercedes Garza que dije, ¿qué estás haciendo, Sofía? ¿Qué van a decir de ti? Que te ríes pues de esta tragedia tremenda, ¿no? Y resulta que dije, pues, ¿qué van a decir? Que eres muy mexicana. Y así es que escríbelo, escríbelo, escríbelo. Y sí, sí, todo se fue en este tono, y con estos personajes que surgen así, en el que sí hay risa, pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay mucha tragedia, mucha tragedia, ¿no? Me fui a estudiar, no nada más la influenza española. En Linares casi no hay información, en Monterrey pues un poquito más, en México algo, éramos un país en guerra. Qué difícil tener estadísticas y cosas, pero algo salía en los periódicos y encontré en estas hemerotecas. Pero no, en el mundo la investigué y luego dije, a ver, voy a comparar con las epidemias de otras épocas, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y lo que comprendí es que ya fuera por, si era, pues esta vez fue la influenza en 1918, pero otras veces ha sido por pulga o por lo que haya sido. De todas maneras, daba lo mismo. La gente siempre se creía en la época moderna. Y somos igual de humanos siempre y tenemos las mismas actitudes. Y surgen estas teorías o de la conspiración. No, ¿y qué te conviene hacer? Igualito, porque somos igual de humanos, eso no se cura. Habremos encontrado maneras de curar viruses, esperemos que ya pronto, pero lo que no se nos va a curar nunca es la humanidad. Y eso nos hace vulnerables a muchas cosas, sí a viruses, pero también a estas teorías, ¿no? Entonces encontré, por ejemplo, la teoría de la conspiración de la aspirina, porque fui a investigar profundísimo todo,
y encontré que la aspirina, algo que damos tan sentado ahorita, para empezar fue un milagro que se tardó cientos de años en lograrse, porque antes no lograban hacer el comprimido de la aspirina, y fueron los alemanes. Pero después el mundo dijo, no tomen aspirinas porque son los alemanes los que nos están mandando esta enfermedad en sus aspirinas. Entonces la gente dejó de tomar sus aspirinas. Y bueno, todo esto, el doctor que va por la calle, la gente que se despide de sus muertos y los pone en la calle, inclusive los casi muertos todavía vivos que van y ponen en la calle, todo esto es histórico, todo esto es histórico. Y si ahorita pues pasó en Ecuador que la gente tuvo que sacar a sus muertos a la calle, pero está pasando en todos lados, que ahora, bueno, hay camiones frigoríficos, ¿no? Ahí meten a los muertitos, y en Italia vimos allá cuando empezaron ellos en enero, febrero, que se llevaban camiones enteros a enterrar lejos, lejos de los pueblos, se iban los muertos solos. Y entonces esto es que es histórico, no son ocurrencias nuevas, es lo que se ha hecho siempre, siempre, todas estas cosas. No había carros frigoríficos y así tan grandes, pero bueno, estaba Vicente, quizá el italiano se llamaba Vincente, ¿no? Y en Linares está el doctor Cantú, que va por la calle desesperado porque sabe que va todo tapado y que no puede ayudar a la gente, y que la gente sigue saliendo y sigue saliendo a comprar cosas o lo que sea, y la gente quiere seguir yendo a misa o lo que sea, y él desesperado porque ya no hay personal médico, se colapsó el sistema médico, se colapsó el sistema funerario, o sea, mortuorio, y entonces vemos al doctor Cantú ahí, así. ¿Y qué es lo que sucede? Es que todo esto es histórico. Y yo no soy historiadora, yo soy novelista. Y mi trabajo es, así como el de todos los lectores, es ir a hacer este ejercicio de empatía para ver qué se sintió ese momento histórico. El histórico es el momento, pero estos personajes, a ver qué se siente entonces el momento histórico. Y entonces ahí está esta gente que va ahí en tierra, y la gente que después sí tiene mucho miedo, y la gente que cree que porque son conocidos no te van a pasar el virus, ¿no? Y ahí están las mujeres que juegan estos juegos de canasta. Y pues todo esto es algo muy humano. Y es lo que yo traté de transmitir en la novela, sí, con este sentido del humor, ¿no? Ahí está el que ponen en la banqueta para que ya se lo lleve, porque hay que ser prudentes y puntuales, porque si no te vas ahorita, pues al rato, ¿quién te lleva, no? Te tienes que esperar mucho para que te lleven. Y entonces esto es también, es histórico, en muchas epidemias la gente, pues ya sacaba a sus enfermos pues a esperar la carreta, ¿no? Y entonces, pues de ahí, pues sí, no son estos casos precisos que yo haya encontrado en los libros de historia, no. Lo que pasa es que despertaron mi imaginación, ¿no? Y de ahí viene el Lázaro de Linares. Que sí, Oye, me dio Sofía, mucha pues, risa a mí también. sí. Sofía, mira, pues todos tenemos un miedo, ¿no? Algo que nos impide dar el siguiente paso para crear, para hacer algo. Y Simonopio también lo tenía. Simonopio también tenía su kriptonita, a pesar de que era pues un ser casi mágico, ¿no? Eso lo vimos en la leyenda o la fábula que le cuenta Francisco Morales. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de esta fábula que cuando la leímos muchos comentaron que, a ver, ¿qué más? Hay que preguntarle a la escritora más sobre esta fábula. Adelante. Bueno, esa fábula, sí, sí, Simonopio tiene un gran antagonista en esta novela, que es el coyote, y surge de esta fábula que le cuenta su padrino. Y nada más, en la novela, nada más se ve que, ay, bueno, es que el padrino le contó del león y el coyote, y nada más se hace referencia a la fábula, porque esta fábula yo la escribí
a los 22 años cuando estaba en carrera. Nos pidieron que escribiéramos una fábula y yo pensé que me iba a salir una fábula infantil, ¿no? Y a la mera hora cuando la escribí, dije, esto de infantil no tiene nada. O sea, es una fábula bien dura, bien fuerte. Y ya, lo que sucede es que en aquel entonces, como todos mis cuentos de la infancia y juventud, al terminar el año escolar se fueron todos los cuentos porque yo no sabía que algo que yo hiciera podría valer la pena. Cuando quiero empezar a construir esta gran relación que tenía Simonopio con Francisco, los puse con plumeros y a limpiar una casa. Dije, bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Qué puede acercarlos tanto? Y dije, bueno, pues sí, todas estas cosas que nos acercan tanto como, me parece que como mexicanos en los pueblos pequeños o en las familias, ¿no? Todas estas historias que nos contamos, las anécdotas, las pequeñas historias. Y entonces Francisco le cuenta esta a Simonopio, pero yo ya no tenía la fábula. Y entonces se la cuenta nada más, Simonopio simplemente recuerda, ay, la fábula de León y el Coyote no está dentro de la historia. Nada más se hace referencia, pero creo que es muy clara porque las fábulas siempre son muy claras. Nos hablan bien directo y entonces no había demasiado que decir, sino a ver qué vas a escoger, ser león o coyote. Y así. Cuando se publica la novela y la lee una amiga mía de la carrera, me dice, Sofía, ese cuento yo lo tengo. Y entonces yo, ¿en serio? Ella lo había guardado todo este tiempo. Y qué curioso que a mí nunca me había abandonado, porque había sido un cuento que había escrito con una fervor seguido, casi sin tachones, y me regaló las copias fotostáticas que ella había conservado. Y entonces cuando se va a publicar en Bolsillo, El murmullo de las abejas, le ofrecí yo a la editorial que si querían incluirlo como material extra. Y entonces ahí está. Y sí, pues creo que además Simonopio hizo con ella mucho más de lo que yo pude hacer, porque Simonopio sabe que las historias que se escriben en blanco y negro en papel se quedan como tienen que estar, y él la tenía acá y la transfiguraba, la convertía en diferente y trataba de eliminar de la historia al coyote y bueno, pues simplemente nunca podía eliminar de la historia al coyote. Bien, Sofía, muchas gracias. Pues ya estamos llegando a la parte final de esta charla. Muchas gracias, Sofía. Me gustaría dar espacio para dos preguntas de las personas que nos acompañan en la sala y voy a leerte primero nada más unos comentarios y pasamos con Marta. Al final dice, Marlene Sánchez dice, al final del murmullo de las abejas es eso que Christian White, autor de la novela La niña de ninguna parte, escribió. El lector le regala al autor unas horas de su vida y si todo va bien, el autor le regala al lector una historia que vale la pena leer. Gracias, muchas gracias por este viaje. Sofía Segovia, Blanca Julia Meneses dice, gracias Sofía por imprimir en tu novela ese espíritu que conecta con el lector y nos hace soltar el pensamiento, muy evocadora. Pues adelante Marta, te cedemos la palabra. Marta, creo que está muteada. No te oímos. Marta está muteada. Adelante, sí. Sí. Muchas felicidades por tu hermoso libro y desde mi punto de vista y mi sentir en este momento es que tú eres Simonopio en tu bello ser. Tienes una luz que irradias que me ilustra mucho a Simonopio. Entonces creo yo que cuando escribiste este libro sacaste eso que tú sentías y lo llevaste a ese personaje bello que es Simonopio. Entonces para mí tú eres Simonopia. Y te quería preguntar, ¿cuál es tu próximo libro? Si tienes algún plan. Me gustaría hacer Simonopio, pero ¿sabes qué sí creo que sucedió? Es que de repente me di cuenta de que estaba escribiendo a alguien que se estaba convirtiendo en un maestro para mí misma.
O sea, Simonopio me transformó. Y no que yo pueda hacer lo que hace Simonopio, simplemente sí me hace más consciente de tratar de apreciar la belleza de la naturaleza, de tener estos momentos de silencio, de ser muy buena compañía para mí misma. Porque eso es a veces lo que no nos enseña la vida, es a ser tu mejor compañía, la mejor compañía propia, ¿no? Y entonces sí estoy en ese ejercicio. ¿Y cuál es mi siguiente novela? Bueno, no sé si ustedes ya conocen Peregrinos y Huracán. Los invito a leerlas y ahorita estoy escribiendo otra, voy despacito porque alguien decía, ha sido difícil en esta pandemia concentrarme para leer. Hace rato alguien nos decía aquí, pues también ha sido difícil así como para ponerme a escribir sin pensar en nada más. Sí hay ahorita mucho en qué pensar y mucho que solucionar y todo. Entonces, cada espacio, pero ahí va. Espero que se publique en el 2022. Ahorita ya pronto voy a ir soltando muchas cosas para dedicarme a escribir exclusivamente. Y bueno, también me tienen muy contenta porque vienen muchas traducciones de El Murmullo, que ya está en inglés, italiano, lituano, y vienen ruso y alemán y muchos otros idiomas, 14 idiomas. Y ya voy a empezar con Peregrinos también. Estuve trabajando en la traducción, no que yo sea la traductora, pero sí colaboro con el traductor. Ese es Peregrinos, sí. Es una novela que también me llevó a un camino súper apasionante, súper conmovedor. Y me tiene muy emocionada que en mayo sale en inglés. Entonces espero que el inglés otra vez le vuelva a abrir la puerta a esta novela, así como El Murmullo le abrió a todas estas traducciones. Entonces estoy súper, súper ocupada, pero sí, ya pronto viene otra novela que lo que les digo es que más o menos coincide en el tiempo de El Murmullo de las abejas. Es más o menos es volver a esa época. ¿Alguien más tiene alguna pregunta ya para estar finalizando? Reina, adelante. Primero Reina y después Selene, ¿va? Adelante. Buenas tardes, un gusto que se haya dado el tiempo de darnos esta Encantada. charla tan amena, tan fructífera. Estamos aprendiendo mucho con todo lo que nos está comunicando. Yo soy de las que se quedaron insatisfechas con la historia de Simonopio. Les dije, esta es un ardid para que yo conozca la historia de los Morales. Me encantó, me encantó. Una historia entrañable su libro, se lo agradezco mucho. Mi pregunta es, a mí me encantó mucho que usted tomara el tema de la, cómo dice que la beneficencia, sí, que de los potentados hacia los suplicantes, sí, cuando dice eso, se me fue, las palabras se me fueron. No me gustó tanto el final que tuvo Espiricueta. ¿Por qué hacer del único peón que así que tenía bien claro el status quo un villano tan vil? ¿Por qué? Bueno, es que ¿dónde sucede la historia? Y entonces, ¿quién va a ser el antagonista en la historia? La historia no sucede en Chiapas o en Oaxaca, sucede en Linares, en el noreste de México. La verdad en el noreste de México en 1910 era muy distinta a la verdad en el sur. No que se cancele la verdad del sur. Espiricueta viene de mucho, mucho dolor y de mucho abuso, absolutamente. Y ahí está en él. Lo que sucede es que en el noreste, en este momento, en 1910, históricamente, o sea, esto es histórico, y es un hecho. No existía esa verdad del sur. Había una justicia laboral bastante más moderna que en Estados Unidos, por ejemplo, en la revolución industrial allá en el noreste de Estados Unidos.
mucho más avanzada, mucho más humana, nos afectaba, ¿verdad? Y sí, pues había quien necesitaba trabajadores y había quien necesitaba trabajar, pero no se les pagaba como en el sur en las tiendas de raya, se les pagaban sueldos y se les trataba bien porque había aquí tierra y libertad. La gente podía irse a donde fuera, no tenías que quedarte en la tierra donde naciste porque tus papás ya debían tu vida. Entonces, de cierto modo, en el sur era un tipo de esclavitud que no nos hemos atrevido a, este, a nombrar de ese modo, ¿no? Pero es verdad. Y acá en el noreste no existía eso. Entonces, por eso, por ejemplo, acá del noreste es la idea de sufragio efectivo, no reelección. Surge de Francisco y Madero, que era de aquí a un brinquito de Monterrey, ¿no? Es del noreste. Esta idea de sufragio efectivo, no reelección. Es una idea pues muy revolucionaria, muy enaltecida de alguien que dice el problema que tenemos es que no podemos, no cuentan nuestros votos. Pero si tú vas al sur a decirle a Espiricueta, sufragio efectivo, no reelección, dice, yo no sé qué sean esas palabras, pero si nos llevan a la guerra, vámonos a la guerra, lo que sea que nos lleve a la guerra, porque yo ya no aguanto más. Ellos que dicen, en el sur, la idea del sur es tierra y libertad. Es una idea mucho más básica, o sea, tierra y libertad, porque no la tenían. Y entonces son dos verdades que coinciden al mismo tiempo en este México que solo ha contado una sola verdad. Esta novela va a contar esta otra verdad que no se cuenta ni en la historia oficial ni en la literatura. Y sin embargo, como hace rato decíamos, Monterrey no está ni en ningún libro de historia. Entonces, las cosas se hacían muy distintas en el noreste, muy distintas. Y esa es la verdad. Y los personajes centrales son gente del noreste, Francisco y Beatriz, y su familia, Simonopio. Y entonces imagínate para ellos que decían sufragio efectivo, ok, pero ¿qué es eso de tierra y libertad? ¿Y por qué me quieren quitar mis tierras? Las extensiones de tierras del noreste no eran como las del sur. Estas extensiones gigantescas que llegaron con la colonia, las extensiones de acá, todas estas tierras de las que hablan ellos, son pequeñas extensiones de tierra. ¿Por qué? Porque aún la historia original del noreste es muy distinta a la del sur. En este momento, en 1910, en el noreste, no hay pueblos originarios, no hay indígenas. Los empleados son empleados, no son conquistados. ¿Por qué? Porque el noreste tiene una historia muy distinta. Ahorita no tenemos tiempo de ir más profundo, pero se los digo así, porque ojalá tengan la curiosidad, inclusive aquí en Monterrey, mucha gente conoce la historia porque no se cuenta, ¿no? Pero la historia es muy distinta y entonces la evolución hacia 1910 es muy distinta. ¿Y quién va a ser el protagonista de esta gente que dice, pues yo trabajo mi tierra y yo pues le compro a mi vecino la tierra, la vendo, me verá mi abuelo una tierra y compro otra tierrita por allá y lo que sea? Alguien que vive acá con esta justicia laboral que la imparte y que además ofrece, por ejemplo, escuelas y servicios médicos y todo esto y buenos sueldos, es histórico, no lo estoy inventando yo, es verdad. Este es el espíritu de Beatriz y Francisco, enarbolan el espíritu de esta. Y resulta que para ellos, ¿quién iba a ser el antagonista? Originalmente yo dije, va a ser, obviamente, pues es la reforma agraria. Es, claro, el antagonista natural de esta gente, es la reforma agraria. Lo que sucede es que cuando Espiricueta levanta la mano y dice, lo besó el diablo a ese niño, dije, híjole, te ganaste la lotería y vas a ser el malo de esta historia. Eres el espíritu de la reforma, el espíritu de esta otra verdad que sí ocasiona esta violencia en el país. Porque sí, en Linares, por ejemplo, y estoy segura que preguntan alrededor, moría mucha gente que tenía
su rancho o su tierra o lo que sea, pues en manos de gente que se le ocurrió un día, pues aunque sea, no importa, voy a ir a matar con tal de quedarme con la tierra, cuando ni siquiera era legal todavía. Tenemos que entender que la reforma agraria no sucedió sino hasta Lázaro Cárdenas mucho después. Y sin embargo, en esta época también es real, es histórico, que murieron muchos hacendados en Linares. Y yo me imagino que todo alrededor. Y por eso es que mucha gente de esa época abandona todo y se va a refugiar a Monterrey como refugiados, como en ese éxodo del cual hablábamos de la ciudad. Entonces, todo esto es histórico y simplemente, así como escogí a unos personajes que enarbolaran esta verdad y espíritu del noreste, escogí a alguien que enarbolara el espíritu del sur, el dolor absolutamente, el rencor, pero un personaje que no pudo entender ese México al que había llegado. Y es algo que a mí me preocupa mucho porque seguimos 110 años después sin entender que México es muy diverso y que si no nos entendemos vamos a seguir teniendo estos conflictos y estos malos entendidos y estos seguir en el pasado, ¿no? Rascándole al pasado. Y entonces Espiricueta lo que sucede es que sí viene cargado de ese dolor y eso rencor, pero además decide no aceptar la invitación a ser feliz y a hacer su fortuna como la hace la gente de aquí del noreste, que es trabajando. Acá, mi Francisco Morales pensaba que no tenía que trabajar para vivir. Y ese es el espíritu de acá, ¿no? Entonces, esto de que alguien te regale algo acá en el noreste, que alguien te esté regalando cosas, es muy ajeno. Entonces, Espiricueta era el antagonista natural. Y es histórico y es verdad. O sea, es solo que es un personaje de ficción, ¿no? Pero la crueldad y el buen trato eran las palabras que se me iban ahorita cuando le quería hacer la pregunta. Sí. La crueldad del buen trato. Sí, muchas gracias. La crueldad del buen trato, pues es que no entendía ni una cosa. Yo creo que Espiricueta además también yo comprendí que es como cualquiera, de cualquier entorno social. Hay gente que no sabe ser feliz. Hay gente que no está conforme ni porque sí, ni porque si no. O sea, se quejan de todo, porque sí y porque no. Y entonces dices, no, bueno, pues, o sea, tú nada más no sabes decidirte por liberarte, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Espiricueta. Y entonces, sí es un personaje muy doloroso, pero que yo me di a la tarea también, como los demás personajes, de ir a sentir profundamente y entender pues su historia. Y no nada más su historia en la que habita su cuerpo, sino la historia por generaciones. Ese dolor se hereda. Y lo entendí. Lo que sucede es que no deja de ser el antagonista en una tierra que tenía otro punto de vista muy distinto, ¿no? Muchas gracias. Selene, continuamos contigo, ya para estar terminando. Sí, gracias. Justo el mismo tema que acaban de comentar. Casi no te oigo, Selene. ¿Te puedes acercar al micrófono? Sí. A ver, gracias. Me dicen si se oye un poco mejor. Mejor, justo sí. El tema que acaban de comentar, a mí me pasó como cuando leí La ladrona de libros, ¿no? Dicen que las historias siempre las escribe el vencedor y nosotros siempre creímos igual en la revolución que solamente había una parte que ganaba, pero nunca nadie nos habló de los perdedores o de cómo cambió la vida de la gente o qué fue lo que pasó después. Entonces, a mí la verdad es que sí me abrió los ojos, como dices, la historia es muy centralista y probablemente mucho de lo que conocemos fue de los que impulsaron la revolución y los que salieron ganando, pero al final toda la historia que no se ve, que nadie escribió, que nadie
que nadie supo contarnos ni decirnos, y lo que aprendimos en la primaria y lo que aprendimos en la secundaria, y creo que hasta ahí se acaba nuestra ración de historia en el país. Y como dices, ¿no? O sea, no todos los que ganaron son buenos, ni todos los que perdieron eran malos, y Ujú. toda la gente que queda en medio de eso, ¿no? Digo, a mí la verdad es que eso fue lo que me abrió como la luz de, pues es que las cosas no son siempre como uno cree, como uno piensa, no conocemos todos los lados de la historia. Sí, y qué bien ir a tratar de investigar más, ¿no? Y ese es, haz de cuenta que mi intención aquí fue, yo veo un país incompleto, es un rompecabezas que ha decidido barrer algunas de sus piezas bajo la alfombra. Y entonces yo lo que traté de hacer es decir, un país que marcha incompleto, pues marcha cojo. 110 años después seguimos discutiendo las mismas cosas. Seguimos sin entendernos y eso que ahora tenemos todos los medios posibles, ¿no? Y seguimos con los mismos temas. Y entonces, pues es algo muy doloroso y yo creo que son de esas cosas que tenemos que resolver y tenemos que admitir la diversidad. No todo México va a ser como el México del Sur. Y sí es el que ha impuesto la verdad como si fuera única verdad, única versión, única. Y yo creo que pues un país tan complejo y tan grande y tan diverso como México tiene muchas historias que contar. Y lo decíamos hace rato también, esto de esperar que todos los autores vivieran en Ciudad de México, pues ¿qué sucedía? También es un punto de vista, una realidad, o sea, y entonces no se enriquece el ecosistema, ¿no? Y entonces yo creo que sí me he dado cuenta que es así como mi inclinación al escribir es tratar de contar la historia con todos los puntos de vista posibles, de los que yo sea capaz, y lo mismo me pasa en Huracán y lo mismo me pasa en Peregrinos. Sigo con esta tendencia a completar el rompecabezas, a sacar la pieza de abajo del tapete, sacudirla y colocarla donde va, para que empecemos a pacificarnos un poco, porque yo creo que aprender unos de otros, porque pues yo creo que la, los aprendizajes del noreste podrían haber ayudado mucho a la evolución de todo México, pero se han desperdiciado, ¿no? Y así, yo me imagino que hay más, yo nada más estoy hablando del noreste, pero siempre digo, y bueno, ¿y el noroeste? Ustedes que también están, pues estoy segura de que, por ejemplo, la gente de Sinaloa y nada más, lo hablábamos hace rato, nada más se cuenta una historia de Sinaloa, una sola historia, y es muy dolorosa, y no es la verdad, hay muchas verdades en Sinaloa mismo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que abrirnos a descubrir todas estas verdades, a decir, mira, como dice Selene, me abrió a otra verdad que no cancela, porque mi intención al poner esta pieza no es entonces quitar esta otra pieza y echarla bajo el tapete, no, es completar el rompecabezas, es decir, hay verdades que coexisten a un mismo tiempo y enriquecen a un país y ya, ¿no? Entonces, sí los invito a atreverse a leer o a atreverse a contar sus historias, que vayan en contra de la corriente original, ¿no? Aquí yo sabía que estaba arriesgando algo, ir en contra de la corriente de la revolución, pues imagínense. Pero finalmente creo que todo el mundo que ha leído esta novela se ha sentido enriquecido de comprender un poquito más
la historia de la revolución, que es incomprensible, precisamente es comprender eso, o sea, nunca nos la han contado bien. Y nunca nos hemos preguntado esto, y nunca nos habíamos dado cuenta de que nos falta en los libros de historia, oye, mientras esto sucedía acá, ¿qué sucedía en el noreste? ¿Por qué nunca están contados los del noreste? Bueno, pues es que es una historia muy impresionante que vale la pena saber. Y con eso ya los dejo para que a ver si se pican y van y investigan un poquito cómo es la historia de acá del noreste y vean lo que les digo, que es muy distinta, imposible que se desarrolle igual si empezó desde el primer día de otra manera absolutamente. Sofía, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Estuvimos charlando sobre el murmullo de las abejas. Esperemos que no sea la última, Sofía, que pronto estemos también con peregrinos y próximamente Encantada. con huracanes. Si tienes el tiempo más adelante, pues aquí vamos a estar nosotros leyéndote y siguiéndote la huella de todos los libros que publiques. ¿Puedes recordarnos a las personas que nos están viendo cuáles son tus redes sociales y dónde pueden encontrar tus libros? Sí, bueno, mis libros los pueden encontrar en cualquier plataforma digital o en cualquier plataforma librera, como las librerías de México, de buen nombre, y las librerías tipo Amazon y así, también te lo envían en forma física a tu casa. Y lo pueden encontrar en audiolibro, lo pueden encontrar en libro digital o libro impreso. Y mis redes son en Instagram, estoy como Sofía Segovia Autora, en Facebook también estoy como Sofía Segovia Autora y en Twitter estoy como @M Sofía Segovia. Y sí, ojalá que me sigan por ahí, me echen un saludo. Trato de regresar todos los saludos siempre que puedo. A veces me tardo, pero sí trato de leer los saludos y los comentarios y me encantaría. Y también los invito, si pueden, y ya leyeron la novela, ustedes yo sé que sí, aquí los que estamos en pantalla, a cada libro que lean, ahorita el murmullo, pero todos los libros que lean, vayan a estas plataformas lectoras como Goodreads o Amazon o una de estas a reseñar o a calificar los libros que leen. Porque es muy importante que los libros mexicanos o los libros que leemos, que nos gustan, o bueno, a veces también los que no, pero que se mantengan vigentes. Y a través de Goodreads, por ejemplo, le llega la buena noticia, un buen libro a otros lectores. Entonces yo los invito a meterse a Goodreads y agarrar la buena costumbre de pasar más allá del libro club y conversar con otros lectores, qué es lo que sucede en Goodreads. Y bueno, pues yo muchísimas gracias, Gris, gracias a todos los que nos acompañaron aquí, los que nos acompañaron fuera de pantalla, estuve feliz y yo agradezco muchísimo esta oportunidad. Gracias a ti, Sofía. Antes de irnos, recordarles que nuestra próxima lectura es El general en su laberinto de Gabriel García Márquez, es con el que vamos a comenzar las lecturas de febrero. Seguimos con Elmer Mendoza, Balas de Plata, y el tercero, que va a ser una amiga tuya, Mónica Castellanos, Aquellas horas que nos robaron, quien ya nos confirmó también fecha para estar platicando con ella sobre su libro, y aquí vamos a estar también en este espacio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Red Libresco o con el usuario @soylibresco y únanse a leer. Gracias a todos. Gracias, Sofía. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Bye.